Abren sus Biblias, por favor, al libro de Romanos o la aplicación, su celular. Es un privilegio abrir nuestro estudio de Romanos. Tiene mucho sentido que exponemos la carta de Pablo a los romanos en una conferencia misionera. ¿Por qué? Porque Romanos es un documento misionero. Fue escrito por un misionero para explicar su mensaje y su trabajo misionero. Fue escrito para preparar una iglesia para una visita misionera. Y fue escrito para conseguir la ayuda de esa iglesia para un viaje misionero. Entonces creo que de todos los libros del Nuevo Testamento, el libro de Romanos nos da la visión más amplia y más completa de lo que es la misión de la iglesia en el mundo. Entonces, aunque fue escrito hace 2000 años, es sumamente relevante para nosotros hoy en día y nuestra misión. Y esta noche me toca exponer los primeros 7 versículos de capítulo 1, donde aquí el gran misionero de la iglesia primitiva, el apóstol Pablo, introduce su carta y su misión. Voy a leer Romanos 1, de 1 al 7. Romanos 1, 1 al 7. Hermano, ¿puede avanzar la diapositiva? No está funcionando. ¿Ok? Muy bien. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las sagradas escrituras. Es el mensaje acerca de su Hijo que nació de la descendencia de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de Él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre, entre los cuales están también ustedes, llamados de Jesucristo. A todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Hace 400 años el físico y astrónomo italiano Galileo Galilei fue llevado a juicio por la Iglesia Católica de Roma, acusado de la herejía. La acusación se debía a su afirmación de que todos los planetas, incluida la Tierra, giraba alrededor del Sol. De joven, Galileo había sido profesor de matemáticas y de astronomía en la Universidad de Pisa. Y sus cursos de astronomía se basaban, como era el costumbre en su día, en la enseñanza de la teoría de Ptolomeo, de que el Sol y todos los planetas giran alrededor de la Tierra. Esa fue la posición de Galileo y la postura oficial de la Iglesia Católica. Pero en el año 1609, Galileo construyó su primer telescopio y por primera vez comenzó a observar la astronomía y las rotaciones de los planetas de primera mano. Casi inmediatamente Galileo comenzó a ver pruebas que apoyaban las conclusiones del científico polaco Copérnico, que había enseñado que todos los planetas giraban alrededor del Sol, que el Sol es el centro, enseñaba, del universo. Y con tiempo Galileo comenzó a publicar sus descubrimientos y con ellos atrajo la atención de la comunidad científica y de la Iglesia Católica. En el primer juicio, Galileo recibió la orden de no mantener ni defender sus posiciones. Sin embargo, varios años después, él publicó una obra importante en la que defendió plenamente su postura. Como resultado, fue llevado a juicio nuevamente
esta vez se vio obligado a retractarse de sus opiniones y fue sentenciado a cadena perpetua. Les cuento esta historia porque creo que ilustra un problema que nos enfrentamos hoy en día en nuestro mundo y en nuestra cultura. La pregunta que nos enfrenta es, ¿qué o quién es el centro del universo? ¿Qué o quién es la cosa o la persona alrededor de la cual giran todas las cosas? Para el mundo, la respuesta es el hombre mismo, el ser humano. Para el hombre, para los seres humanos, todo gira en torno al hombre. Todo es del hombre y por el hombre y para el hombre. Pero la Biblia enseña otra cosa. La Biblia enseña que Dios es el centro de todo. La Biblia enseña que todo el universo gira alrededor de Él. En Romanos 11:36, Pablo lo pone así. Porque todo es de Él, por Él y para Él. Todo es de Él. Tienen a Él como su fuente, su origen. Él es el creador de todo. Todas las cosas son por Él. Él las sostiene, Él las mantiene, Él las cumple y todas las cosas son para Él. Fueron creados para Él, existen para servirlo, para glorificarlo, para cumplir sus propósitos. Él es la meta, Él es el centro, Él es el principio y el fin de todo. Todo que existe y todo que ocurre en el tiempo y en el espacio existe y ocurre para llevar a cabo sus planes y sus metas y sus propósitos en el universo. Y finalmente para traer gloria a Él. Son de Él, por Él y para Él. Entonces, ¿qué son sus propósitos? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en el mundo a lo largo de la historia para glorificarse? Y mi proposición básica esta noche es que Dios está llevando a cabo una misión en la tierra. Dios es un Dios misionero. La Biblia es un libro misionero. Y la obra de Dios en el mundo y en la historia es en su esencia misionera. En Romanos 1:1-7, Pablo nos da una introducción no solamente a la carta, sino también a su visión misionera. Entonces vamos a ver esos versículos esta noche con 4 puntos. 4 puntos. El Señor de la misión, el mensaje de la misión, la meta de la misión y la motivación de la misión. Número 1, el Señor de la misión. El Señor de la misión. La primera cosa que vemos es que la misión pertenece a Dios. Como Señor de la misión es de Él, por Él y para Él. Entonces, cuando hablamos de las misiones, este tiene que ser nuestro punto de partida. Y cuando hablamos de las misiones, no comenzamos con las necesidades humanas, no comenzamos con las estadísticas sobre los pueblos no alcanzados, no comenzamos con nuestros planes y sueños y estrategias misioneras. Comenzamos con Dios. La misión es la missio Dei, palabras latinas que significan la misión de Dios. Y desde el principio de la carta de Pablo a los romanos, Pablo nos ayuda a entender la centralidad de Dios en la misión. Dice versículo 1, que el evangelio es el evangelio de Dios. Versículos 2-4 dicen que el mensaje es de Dios y que es acerca de su Hijo. En versículo 16 dice que el evangelio es el poder de Dios para salvar a todos. Versículo 17 dice que el evangelio revela la justicia de Dios. Capítulo 2 dice que Dios es el juez de todos. Capítulo 3 dice que explica que lo que Dios ha hecho para salvar a los pecadores. Y así sigue la carta de Pablo a los romanos. La missio Dei es de Dios, por Dios y para Dios. La misión de Dios es sumamente Dios-céntrica. Y Pablo aquí quiere que entendamos que esta misión no es algo nuevo.
Normalmente en las misiones, cuando pensamos en las misiones en la Biblia, regresamos a Mateo 28 y la gran comisión. Pero noten lo que Pablo dice en versículo 2. Dice que el evangelio es lo que él ya había prometido por medio de sus profetas en las sagradas escrituras. Entonces Pablo dice que la revelación del gran plan y la misión de Dios comienza en el Antiguo Testamento y de hecho comienza en los primeros capítulos de Génesis. Si regresamos a Génesis, aprendemos y vemos que desde el primer momento en el huerto de Edén, cuando Adán y Eva se rebelaron contra Dios y hundieron la raza humana y toda la creación en el caos y en el pecado, Dios comenzó a hacer promesas y a revelar su plan, su misión de redimir la creación caída. En Génesis 3:15 tenemos lo que se ha llamado el protoevangelio, la primera revelación del evangelio, en el que Dios promete levantar un descendiente humano futuro, la simiente de la mujer, que vendrá para aplastar la cabeza de la serpiente y rescatar la raza humana y la creación de los resultados desastrosos de la caída. Entonces, el plan de Dios, la misión de Dios se centra en la promesa de enviar al mundo a un libertador, un Salvador que vendrá para redimir la raza humana. Y por eso podemos hablar de la misión de Dios. La palabra misión viene de un verbo latino que significa enviar. Entonces, una misión tiene que ver con el envío de alguien para cumplir una tarea. Entonces, la misión de Dios se centra en el envío de este libertador, esta simiente de la mujer al mundo. Hermanos, la revelación de todo el Antiguo Testamento gira en torno a la promesa de su venida. Si seguimos en Génesis, lo vemos en muchas partes. Cuando llegamos a capítulos 2 al 22, aprendemos que el libertador venidero será hijo de Abraham. Abraham es un hombre escogido, llamado por Dios para participar en la misión de Dios. Y Dios le promete levantar de él una simiente, una descendencia. Promete obrar en él para rescatar a las naciones rebeldes. Aquí es lo que Dios le dice a Abraham. Dice, en tus simientes serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Ahora, en estas palabras encontramos unas palabras que nos ayudan a entender la extensión de la misión de Dios en el mundo. Dice Dios que es para quién? Para todas las naciones. En el Antiguo Testamento griego son las palabras panta, ta, etne. Entonces el plan de Dios, la misión de Dios se va a enfocar en enviar al mundo a un libertador que va a traer bendiciones para todas las naciones. Las promesas de Dios así siguen en marcha a lo largo de la historia de Génesis. Cada vez aprendemos más acerca de este libertador futuro, acerca de su misión y acerca de su identidad. En Génesis 49:10 escuchamos una promesa increíble sobre Judá, el bisnieto de Abraham. Dice la palabra, el cetro. ¿Qué es un cetro? Es un símbolo de autoridad real. El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Entonces el libertador, el salvador futuro, no solamente vendrá como simiente de la mujer, no solamente será hijo de Abraham, será hijo de Judá. Será un rey de la tribu de Judá y merecerá las obediencias de todas las naciones. Será un Mesías, un rey ungido. Y así sigue la historia del Antiguo Testamento. Dios sigue haciendo sus promesas. Dios sigue revelando y llevando a cabo su misión de traer a la simiente de la mujer al mundo.
En los libros históricos aprendemos otro detalle sobre su identidad, que el rey de la tribu de Judá vendrá de David, de la casa de David, el rey descendiente de Judá. En 2 de Samuel, Dios promete que levantará de los hijos de David a un rey futuro. Es increíble lo que Dios le dice en 2 de Samuel 7:14. Dios le dice a David, yo estableceré el trono de su reino para siempre, el reino de su hijo. Mire lo que dice, yo seré padre para él y él será hijo para mí. Asombrosamente Dios le dice a David que ese futuro rey de su linaje no solamente será hijo suyo, o sea, hijo de David, también será hijo de ¿quién? Hijo de Dios. Entonces la misión de Dios en el mundo se va a centrar, consiste en el envío de su propio hijo al mundo, que también será rey e hijo de David. El cuadro completo que nos da el Antiguo Testamento es que Dios está obrando cuidadosamente, implacablemente a lo largo de los siglos para llevar a cabo su misión en la tierra. Los salmos y los profetas retoman los mismos temas. Celebran la misión de Dios en el mundo y la venida futura del Hijo de David e Hijo de Dios. Esperan la venida de aquel libertador prometido a Adán y a Abraham y a Judá y a David y a muchos más. En Isaías 11 el profeta anuncia la venida futura del Hijo de David así. Del tronco de Isaí es el padre de David. Del tronco de Isaí brotará un retoño. Un vástago nacerá de sus raíces. Entonces, un día, el gran árbol de la casa de David, aparentemente cortado en el exilio, de ese árbol renacerá un retoño, un vástago. Es el retorno del rey. Aquí es lo que dice Isaías 11:10. Dice, en aquel día se alzará la raíz de Isaí como estandarte de los pueblos. Hacia él correrán las naciones. Pantataetne, todas las naciones correrán a él. La visión entonces de los profetas es de todas las naciones corriendo hacia él y reuniéndose alrededor de él como su rey. Interesantemente, en Isaías y los otros profetas, el mensaje de la venida de ese rey futuro tiene un nombre. El mensaje se llama el Evangelio, las buenas nuevas. La expectativa de los profetas es que un día mensajeros, Isaías los llama portadores de buenas nuevas. Un día mensajeros serán enviados a todas las naciones para anunciar la venida del Rey, de su reino y de la salvación de Dios. Son evangelistas que anuncian la buena nueva del cumplimiento de todas las promesas de Dios acerca de su reino y su Rey y el libertador venidero. Entonces Dios sí es el Señor de la misión. Desde la caída, desde los primeros capítulos de la Biblia, Él ha estado obrando para llevar a cabo su misión, la missio Dei en la tierra. Ahora, esto nos lleva a nuestro siguiente punto. Miren conmigo, por favor, Romanos 1, 1 al 3. Romanos 1, 1 al 3. Otra vez dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios que él ya había prometido por medio de sus profetas en las sagradas escrituras, es el mensaje acerca de su Hijo. Entonces, punto 2, el mensaje de la misión, que es el evangelio de Jesucristo. Pablo comienza la carta declarando que él ha sido llamado por Dios como mensajero. Él es un enviado. Él es un misionero, está en misión. Y como
un apóstol, como misionero enviado, su misión se centra en una gran cosa, el Evangelio. Es apartado, dice, apartado o separado para el Evangelio de Dios. La vida y el ministerio de Pablo se centra en la proclamación de este mensaje. Entonces, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es un evangelio? Bueno, la palabra era muy común en el mundo antiguo. Se usaba para hablar de los mensajes importantes de un rey o de un emperador, buenas noticias que causarían gran gozo y gran alegría en un país. Se utilizaba, por ejemplo, para anunciar el nacimiento de un hijo nuevo del emperador, o para anunciar victorias políticas, militares o sociales que hacían historia y cambiarían el mundo para el bien. Entonces, tal evangelio, tal buena noticia hubiera sido relevante para todos y hubiera tenido un impacto enorme sobre el imperio y la vida de sus ciudadanos. Entonces, ¿qué es lo que Pablo nos está diciendo? Dice que el evangelio que él predica es una buena noticia, no de cualquier rey, no de cualquier emperador, es la buena noticia que viene de Dios mismo. Y Pablo está diciendo, yo soy simplemente un heraldo, soy un mensajero enviado por Dios para proclamar su mensaje de buenas noticias a las naciones. Esto es mi misión. Entonces Pablo es simplemente uno de los portadores de buenas noticias mencionadas en Isaías. Ahora, ¿qué es el mensaje que él tiene que llevar? ¿Qué es el mensaje de Dios que ha sido encomendado? Bueno, en los siguientes capítulos de Pablo, esos capítulos se dedican a desempacar y a explicar el mensaje del Evangelio. En estos capítulos aprendemos que es el poder de Dios para la salvación de todos que creen en Él. Aprendemos que revela la justicia de Dios y por medio de Él Dios está poniendo a las personas pecadoras en relación correcta consigo mismo. Aprendemos el sacrificio perfecto que Dios ha provisto para hacer todo de esto posible. Estas y muchas otras cosas vamos a ver en los siguientes pasajes, los siguientes capítulos y en los mensajes que mis compañeros predican. Pero en este momento, aquí en el saludo de Pablo, en capítulo 1, Pablo quiere que nos enfoquemos no tanto en el qué del Evangelio, sino en el quién del Evangelio. Otra vez, versículos 3 y 4. El Evangelio es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Dos cosas que Pablo quiere enfatizar acerca de Jesucristo. Primero, Él es el prometido ¿qué? Hijo de David, que hemos estado esperando. Entonces, hermano, piensa en todo lo que hemos visto. Él es el retoño y vástago que naciera del tronco de David en Isaías 11. Él es la raíz de Isaí, que será estandarte que atrae a todas las naciones. Es el rey que se sentara sobre el trono de David. Entonces, Él es la simiente de la mujer de Génesis 3. Él es el libertador que vendrá para aplastar la cabeza de la serpiente. Él es el descendiente de Abraham que traerá bendiciones para todas las naciones. Esto es su descendencia física y debido a esa descendencia, Él es el heredero de todas las promesas de Dios en el Antiguo Testamento. Y es por eso que el Nuevo Testamento abre, Mateo 1:1, primer versículo, abre con estas palabras: genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Además, número 2, como hijo de David, Él es también hijo de ¿quién? Es hijo de Dios. Pablo dice, versículo 4, que Jesús fue declarado hijo de Dios
con un acto de poder conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Esto tiene sentido. Acuérdense de las palabras de Dios a David. Tu hijo David, ¿qué dice? Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Entonces no solamente es el hijo de David, es también el hijo de Dios. Entonces cuando el ángel le anuncia a María el nacimiento del Mesías, no solamente dice, el Señor Dios le dará el trono de su padre David, también le dice, será llamado Hijo del Altísimo. Entonces con la resurrección de Jesús, con su resurrección, Dios declaró públicamente, una vez para siempre, a toda la creación que este hombre que nació en Belén como el hijo de David es también el Hijo de Dios prometido. Él es el cumplimiento de las promesas, de todas las promesas, de los salmos. Pensando yo en Salmo 89, Dios dice, yo también lo haré mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Eso fue la declaración de Dios en la resurrección. Entonces, estos dos aspectos de la identidad de Jesús son bien importantes para nosotros y para nuestra misión. Tienen implicaciones enormes sobre la misión. Las dos se centran en la exaltación y la entronización de Jesucristo como el Rey del universo. Pero joven, escuche bien. Este plan de establecer a Jesucristo como el Rey soberano sobre las naciones no solamente es una cosa entre muchas cosas que Dios está haciendo en el mundo. Es la gran meta hacia la cual toda la historia humana ha estado moviendo. Su plan no es solamente salvar a los pecadores del infierno. Ciertamente incluye eso, pero eso es simplemente parte de un plan más amplio, un plan más grande y más extenso, el de establecer a Jesucristo como el Señor soberano de la creación y formar alrededor de Él un pueblo de todas las naciones. Toda la historia humana ha estado moviendo hacia esa meta. Eso fue el plan de Dios cuando habló en Génesis 3:15 de la futura simiente de la mujer que vendrá para aplastar la cabeza del enemigo de Dios. Eso fue el plan de Dios. Esa exaltación en Salmo 110 cuando dice al hijo de David, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es de esa exaltación que Dios habla en Salmo 2, cuando anuncia la entronización de su Hijo sobre Monte Sión y llama a los rebeldes reyes de la tierra a besar, a hacer reverencia, honrar a su Hijo Rey e inclinarse ante Él con temblor. Hermanos, entendemos esto. La historia del mundo no es acerca de nosotros. No es acerca de nuestros planes y diseños y sueños y logros. No es acerca de la innovación humana y las estrategias humanas. No es acerca del movimiento de las naciones y las conquistas de imperios. No es acerca de reyes o emperadores o gobernantes o presidentes o ejércitos humanos. Es acerca de Jesucristo. Y todo que Dios hace, lo hace para que en todo Cristo tenga la preeminencia. Pablo dice que todo fue creado por Él y para Él. Él es la meta, Él es la suma, Él es el personaje central y culminante que domina la historia humana. Ahora, ¿qué tiene que ver con las misiones? Tiene todo que ver con las misiones. ¿Te acuerdas de cómo Jesús comenzó su comisión a los discípulos en Mateo 28? ¿Cuáles fueron sus primeras palabras? Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra.
Como lo dijo un teólogo, no hay un centímetro cuadrado en todo el dominio de nuestra existencia humana sobre el cual Cristo, como soberano sobre todo, no clame mío. Entonces el punto es que debemos comenzar nuestra misión con la soberanía de Cristo, porque la gran comisión comienza con la autoridad de Jesucristo. Y jóvenes, esto es el mensaje que llevamos a las naciones, que Dios ha cumplido sus promesas. Ha levantado el rey davídico, el divino Hijo de Dios, y Él ha exaltado a Jesús como Rey de Reyes y Señor de señores. Eso nos lleva a versículo 5 y el siguiente punto, Romanos 1:5, la meta de las misiones, la obediencia de la fe. Romanos 1:5 dice: es por medio de Él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todas las naciones por amor a su nombre. La meta de la misión de Pablo se describe en versículo 5 así: para promover la obediencia a la fe entre todas las naciones. Aquí Pablo resume lo que él quiere lograr en su ministerio de predicar el evangelio de Cristo entre panta ta etne. Entonces, ¿qué significa la obediencia a la fe? Literalmente es obediencia de fe y simplemente significa una fe que resulta en, una fe que produce la obediencia. Entonces en capítulo 15, versículo 18, Pablo describe lo que Cristo ha cumplido en él a lo largo de los años cuando él ha predicado el evangelio a las naciones. Dice 15:18, no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, de los etne, de los etnos. De la misma manera, Pablo cierra su carta, últimos 3 versículos. Entonces comienza la carta hablando de la obediencia de la fe y así termina la carta diciendo que él predica el evangelio a panta ta etne para guiarlas a la obediencia de la fe. En otras palabras, su predicación fiel del evangelio ha resultado no solamente en creencia, no solamente en la fe de los gentiles, es una fe obediente. Ha resultado en la sumisión y obediencia de las naciones a Jesucristo, y esa obediencia es la meta de la misión. Ahora, quiero ser claro aquí, la obediencia nos salva. La fe y la gracia de Dios es lo que nos salva. La obediencia es el resultado de la fe. La fe es la raíz, la obediencia es el fruto. La fe resulta en una fe completamente transformada por el poder de Dios y por el Espíritu Santo de Dios, que resulta en una vida sometida a Jesucristo. Entonces podemos ponerlo así. La predicación del evangelio, la meta de la predicación del evangelio a las naciones es la sumisión de las naciones al señorío de Jesucristo. Entonces, sí, toda autoridad en el cielo y en la tierra ha sido dada a Jesús. Si el plan de Dios es que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, si Él es el león de la tribu de Judá que merece la obediencia de las naciones, si es cierto lo que dice Daniel 7, que Dios le ha dado autoridad y gloria, dominio, reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Si todo de esto es cierto, solo existe una opción para las naciones: rendirse a Él, someterse a Él, doblar la rodilla ante Él, confesar con la boca que Él es Señor, besarle al Rey. Sin embargo,
Romanos 1 al 3 describe una situación actual muy diferente entre las naciones. Romanos 1 precisamente pinta un cuadro muy grave. Romanos describe, por ejemplo, versículo 18, a personas que con injusticia restringen la verdad de Dios. Es decir, suprimen o detienen o obstruyen la verdad de Dios. Pablo explica aquí en capítulo 1 que en la creación Dios se ha revelado a todos los seres humanos. Por medio del mundo creado, todos tienen un conocimiento de Dios, pero han restringido ese conocimiento. Pablo dice, versículo 21, que aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios. Versículo 25 dice que esas naciones cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador. Hicieron que el universo girara alrededor de la criatura y no alrededor del Creador. En versículo 28 aprendemos que mientras los hombres se hundían cada vez más profundamente en su depravación, que no tuvieron a bien reconocer a Dios. En otras palabras, estimaron que no valía la pena tomarle en cuenta el conocimiento de Dios. Es un comentario triste. El hombre a quien Dios bondadosamente se ha revelado ha llegado a la conclusión de que el conocimiento de Dios simplemente no vale la pena. Y el resultado es que Dios los ha entregado a sus propios caminos. El rechazo del hombre de glorificar a Dios se manifiesta, Pablo dice, en todas formas de depravación sexual y pecaminosa, en rebelión, en desobediencia absoluta. Romanos 1:28, así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad, etcétera, etcétera. Y así sigue Pablo en capítulos 2 y 3. Termina en capítulo 3 con su exposición de la rebelión de las naciones así. Tanto los judíos como griegos. Pantata etne, todas las naciones están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos, Pablo dice, pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Y esa aplicación aplica para todos. Ya sea el empresario en el centro de Tokio, o el abogado en la zona alta de Manhattan, o el juez en la Corte Suprema, o el salvaje de los Amazonas. La acusación es la misma: ha rechazado el conocimiento de Dios. Este es el resultado desastroso del fracaso humano. Buenas noticias, es precisamente ese fracaso que la predicación del Evangelio a las naciones corrige. La solución es el Evangelio. ¿Cómo es que las naciones que acabamos de entender en Romanos 1, cómo es que las naciones rebeldes llegan a ser sometidos a Él? ¿Cómo es que llegan a obedecer a Él? Y la respuesta es que Jesucristo ha enviado a las naciones un ejército enorme y potente de embajadores, de testigos, de hombres y mujeres apartados para el Evangelio, calzados los pies con el apresto del Evangelio de paz, que no se avergüenzan del Evangelio y van a las naciones con una convicción y un mensaje. La de todo el que invoque al nombre del Señor será salvo. Prediquen el mensaje glorioso de la salvación, como vamos a ver, la justificación de los pecadores por la fe. Llaman a las naciones a arrepentirse y a creer.
y Dios las pone en relación correcta consigo mismo. Así describe Jesús el proceso en Mateo capítulo 28. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Y cómo se expresa esa autoridad? Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Cómo lo hacemos? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a qué? A guardar, a obedecer todo que Él les ha mandado. En otras palabras, el resultado de la predicación del Evangelio es la conquista del corazón de hombres y mujeres rebeldes que antes habían rechazado el conocimiento de Dios y habían clamado, rompamos sus cadenas y echamos de nosotros sus cuerdas. Y cuando creen en el Evangelio, se arrepienten de sus pecados, de sus intentos de hacerse a sí mismos el centro del universo, son librados del dominio de las tinieblas y trasladados al al amado Hijo de Dios. Y así terminamos. Punto 4. La motivación de la misión es la adoración. Mira versículo 5 otra vez. Es por medio de Él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. En honor a su nombre, para la gloria de su nombre. El punto es que la gran motivación de todo que hacemos para promover la obediencia a la fe entre las naciones es para traer gloria a Jesucristo. Y así regresamos donde comenzamos. Jesucristo como el centro del universo. Todo gira en torno a Él. Pablo expande esa idea y lo explica más en capítulo 15, donde considera la obra de Cristo en el plan de Dios de glorificarse entre las naciones. Dice, pues les digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión, o sea, de los judíos, con un propósito, para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. El plan es que las naciones adoren a Dios, glorifiquen a Dios. Y luego Pablo sigue, y no vamos a leerlos, pero sigue con una serie de citas del Antiguo Testamento, de 4 secciones del Antiguo Testamento, y ahí vemos a las naciones usando palabras como confesar y cantar y regocijarse y alabar y glorificar a Dios. ¿Qué está pasando? Las naciones en el Antiguo Testamento alabando a Dios. Entonces, el testimonio persistente de todo el Antiguo Testamento es que un día las naciones adorarán a Dios. Eso es la motivación final de las misiones. John Piper dice, la adoración es el combustible de las misiones. Lo describe así, de una manera muy memorable. La obra misionera no es la meta final de la iglesia, lo es la adoración. Las misiones existen porque la adoración no existe. La adoración correcta de Dios, el Dios verdadero, no existe. Las naciones que con injusticia restringen la verdad y no honran a Dios como a Dios, cambian la verdad de Dios por la mentira y adoran y sirven a la criatura en lugar del Creador. Las naciones que profesando ser sabios se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Esa misma gente, esas mismas naciones necias, rebeldes y blasfemas ahora se encuentran adorando a Dios por su misericordia, cantando a su nombre, regocijándose en el Dios de su salvación, doblando la rodilla y confesando con la boca que Jesucristo es Señor, besándole al Hijo.
Ahora, si la historia de las misiones comienza en Génesis, tiene sentido que termina en Apocalipsis. Entonces terminamos en Apocalipsis. Vamos a leer este pasaje y quiero que ustedes lean también en voz alta. Y vamos a terminar este mensaje con una lectura de Apocalipsis 7, 9 al 12. Todos conmigo, por favor. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas, con palmas en las manos. Clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Todos los ángeles estaban. Estos cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén.